Amados, buenas tardes. Estamos hoy en la clase número 20 del curso de Primera de Corintios y estamos en el capítulo 12, versículo 9, en dones de sanidades del Espíritu Santo. Para esta clase comencemos, como siempre, orando y pidiendo la guía al Señor. Si pueden cerrar sus ojos y nos ponemos en sus manos. Señor Jesús, te amamos porque tú nos amaste primero. Tú nos amas y nos diste salvación. Con tu muerte en la cruz, en el Calvario, tu sangre fue derramada por nuestros pecados, por nuestra redención. Nos compraste con tu sangre y nos pusiste por tu fe en tu reino. Gracias, Señor Jesús. Y ponemos en tus manos esta enseñanza de hoy día, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe y nos dé revelación con respecto a sus preciosos, importantes, asombrosos dones de sanidades. Gracias, Señor. En tus manos nos ponemos. Amén y amén. Como ya hemos tratado en dos clases anteriores, hay infinidad de dones de sanidades del Espíritu Santo para sanar multitud de enfermedades, aflicciones y condiciones que afectan a la humanidad. Y la pregunta obvia que surge en la mente de muchos es: ¿son estos dones del Espíritu Santo otorgados para sanar indiscriminadamente a cualquier persona, en cualquier situación? Aunque podemos leer, y algunos sostienen que hubo ocasiones en que Jesús sanó a todos los enfermos, hay también muchas ocasiones en que esto no fue así. No solo en el ministerio público del Señor Jesús, sino que también en el de algunos profetas del Antiguo Testamento, en los cuales se requirió ciertas condiciones que cumplir previas a una sanidad, como también lo podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, cuando al inicio de su ministerio público, Jesús vuelve a su ciudad de Nazaret, donde él desde muy pequeño creció hasta los 30 años. Y nos dice la Escritura en Marcos 6, versículos 5 y 6. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y en Lucas 4:27, Jesús aparece en ocasión de que nos dice la Escritura: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio.
Estas escrituras muestran claramente que los dones de sanidades no están diseñados para uso indiscriminado, sino que hay ciertas condiciones de fe y obediencia a Dios que son importantes para cumplirse antes de manifestarse alguna sanidad. Como expresó hace un tiempo un predicador con una frase bien interesante, dijo: todas las enfermedades pueden ser sanadas, pero no todos los enfermos sanarán. La incredulidad, como lo resaltó Jesús, las dudas, la impiedad y la liviandad para con Dios son impedimentos importantes que impiden precisamente recibir algo de parte de Dios. También cabe mencionar que hay veces que se levantará gran oposición del diablo y sus agentes de maldad, que resisten la pérdida de dominio y opresión sobre la vida de un afligido con enfermedades, aflicciones, angustias. En los años de ministerio me ha tocado estar en ocasiones donde la persona afligida, de pronto, estamos orando por ella, y de pronto cambia la voz y surge otra voz hablando en un idioma desconocido para esa persona. Me ha tocado escuchar cómo, por ejemplo, en un caso, una persona que estábamos orando por él empezó a hablar en inglés americano, sin acento, como un nativo. En otras ocasiones me ha tocado ver que de pronto la voz cambia al francés. A Dios gracias, yo entiendo algo de francés. E incluso en alemán, sin acento. Y en el caso de alguien que comenzó con alemán, justo había una persona que estaba ministrando conmigo y que hablaba y entendía perfectamente lo que esa persona estaba diciendo y me traducía. Bueno, esas son manifestaciones de lo que se llaman bíblicamente espíritus generacionales. ¿Cómo entran esos espíritus? Puede ser, por ejemplo, un bisabuelo hizo votos a una virgen o a un santo, hizo una manda, a lo mejor a una animita, y eso es terrible, porque aunque sea por ignorancia, está haciendo un pacto con las tinieblas por 4 generaciones. O sea, el tatarabuelo le pasa los espíritus generacionales al abuelo, ese al padre, ese al hijo, y así. Esos espíritus son los que se manifiestan en esas ocasiones. Por eso es tan drástico Dios con respecto al tema de idolatría. Todo lo que tenga que ver con idolatría. En la vida de Jesús, los demonios reaccionaban y se manifestaban, como podemos leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, del versículo 33 al 36,
Lucas 4, 33 al 36. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz diciendo: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Hijo de Dios, el Santo de Dios». Jesús lo reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño alguno. Todos estaban maravillados y se decían unos a otros: «¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus impuros y salen?» Hay un aspecto bien significativo respecto a la voluntad de Dios de sanar, y es la preciosa compasión del Señor por los afligidos. Y eso estuvo muy presente en el ministerio de Jesús. También, conforme a algunas escrituras, Dios decide llevarse con él al que está enfermo, lo cual es lo mejor. Si es un caso de alguien que está sufriendo grandemente, obviamente que el Señor se lleva a los suyos, a los que son de la fe de Jesucristo, no a las personas que no son salvas. Esas se van a un lugar destinado hasta el juicio final. Un ejemplo de esa voluntad de Dios de llevarse a alguien que está enfermo lo podemos ver en el libro de Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 5. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 5, que muestra que un hijo del rey Jeroboam estaba enfermo. Y en el versículo 13 de ese mismo capítulo dice: «Todo Israel hará por él lamentación y lo enterrarán, pues de los descendientes de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto de la casa de Jeroboam solo en él se ha hallado alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel». Sea cual sea la voluntad de Dios, siempre va a ser lo mejor para el creyente que está sufriendo, ya sea sanado en este tiempo o el Señor decida llevárselo a su presencia, donde el creyente solo va a encontrar gozo, paz y amor, ya no más sufrimiento. Pues como dice Apocalipsis, Dios mismo enjuagará sus lágrimas. De hecho, siempre el aliento de la voluntad de Dios es su precioso amor que cuida de los suyos a la perfección. En este contexto, podemos recordar el sufrimiento que le tocó vivir por años al gran apóstol Pablo,
y que describe precisamente en su segunda epístola a la iglesia en Corinto, en el capítulo 12, versículos 7 al 9, que leo. Está escribiendo el apóstol Pablo. Él está dando este testimonio. Y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, escribe Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo he visto muchas veces a Paulina, mi esposa, ministrando en distintos lugares, en iglesias, en colegios, en distintos lugares, sintiéndose ella muy débil, por una condición que le ha dado bastante sufrimiento. Y sin embargo, ella se entrega y empieza a orar por gente que no solamente muchas veces se caen al suelo por la presencia de la unción del Espíritu Santo, sino que también reciben sanidades, y sanidades importantes. En nuestra debilidad, en mi caso, como un simple varón y siervo de Dios, nada especial, una persona corriente. Estoy enseñando sobre los dones de sanidades del Espíritu Santo. Y justo en los últimos días he sido afligido con un gran dolor en la rodilla izquierda. Y ayer el médico traumatólogo me diagnosticó una bursitis instantánea, por la que me está tratando, porque he tenido mucha dificultad para caminar. Pero como dicen en el campo, todos pelamos las habas. Entiendo que Dios usa a los médicos para sanidad, lo cual aprecio grandemente. Le agradezco al doctor y el tratamiento que me ha dado está funcionando. Cristo, por otra parte, muchas veces instó a los afligidos que pusieran su fe en acción. Como aparece, por ejemplo, en la sanidad de un paralítico. ¿Se acuerdan ustedes de esos 4 amigos que hacen que el paralítico lo cuelgan de unas cuerdas y desciende desde el techo donde está Jesús? Ese paralítico, a quien también le perdonó los pecados, y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Eso aparece en Mateo 9:6. Mateo 9:6. Un ejemplo clarísimo. Otro es el de la mujer que en fe extendió su mano y tocó el borde del manto de Jesús. Eso es fe en acción.
A lo cual Jesús respondió. Esto aparece en Mateo 9, del versículo 20 al 22. Mateo 9, 20 al 22. Y Jesús respondió: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. También en Mateo capítulo 12, en los versículos 9 y 13. Mateo 12, 9 y 13. Al afligido con una mano seca en una sinagoga, le pidió que hiciera algo en fe. Extiende tu mano. Él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. ¡Qué precioso! Y en otro caso, que muestra cuán necesario es obedecer a Dios y tomar una acción de fe para que manifieste la sanidad, lo podemos leer en el caso de los 10 leprosos que pedían sanidad al Señor, quien les dijo, cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Eso aparece en Lucas 17, 14. Lucas 17, 14. Mientras iban, fueron sanados. Desgraciadamente solo uno volvió para agradecerle al Señor. Lo cual pasa, uno lo ve. A veces me ha tocado ver personas que han sido sanadas no una, sino que 2 veces de cáncer y después toman una actitud liviana con Dios. Y es triste. Este episodio de los 10 leprosos, que Jesús le dice que tomen una decisión de fe, vayan y empiecen a caminar, me recuerda el caso que me tocó conocer de primera fuente. Esto lo contó la señora Frida Lindsay, de Cristo para las Naciones, la organización que de gran énfasis misionero, que tiene un instituto bíblico en el cual nosotros estudiamos. Y ella contó lo siguiente, y yo la escuché. En su juventud, ella era cristiana, pero estaba postrada en cama, gravemente afligida por esa terrible afección a los pulmones, que en esa época era letal, la tuberculosis. Un día llevaron a su casa al evangelista Gordon Lindsay, que era un joven que estaba llevando a cabo una campaña de avivamiento en la iglesia local, a la cual pertenecía Frida Lindsay. Y lo llevan a él para que orara por esta joven en su enfermedad de tuberculosis. Él ora y le requiere a la señora Lindsay, o sea, en ese momento la señorita, que se levantara en fe. Hacía como 2 semanas que no podía levantarse de la cama, unos dolores tremendos. Pero le dijo: levántese y camine. Lo cual ella hizo con gran dolor y mucha dificultad. Pero a medida que daba
pequeños pasos, fue sanada totalmente y se le fue el dolor y la tuberculosis. Ahora la historia no termina ahí, porque el joven evangelista parece que se prendó de la joven enferma y meses después se casaron. Con esto terminamos los dones de sanidades del Espíritu Santo. La próxima semana vamos a continuar con el don de profecía, un don maravilloso, con el cual van a recibir muchas bendiciones. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana. Amados, amén y amén.